Vamos a montar nuestro driver PWM con transistor BJT en una protoboard. Es muy sencillo, solo tienes que fijarte muy bien en dónde va cada cosa y colocarlo todo con cuidado siguiendo el diagrama. Aquí tenemos el transistor, el diodo, la resistencia, unos puentes que vamos a utilizar, el ventilador y unos cablecillos y unos pines que nos servirán de ayuda para montarlo. Empezamos por el transistor y lo colocamos en el pin 13, 12 y 11. Continuamos con este puente que va desde el negativo hasta la línea 13. Vamos a poner también el puente del positivo que va entre el positivo y la línea 11. Vamos a poner el diodo, doblamos sus patas a la distancia que vamos a necesitar aproximadamente. Si queremos las podemos hacer un poco más cortas y tenemos que tener mucho cuidado con que el cátodo, la raya del diodo, vaya para abajo y lo ponemos en la fila 11. Vamos a poner la resistencia, doblamos las patas hacia abajo, podemos cortarlas un poco si queremos y la vamos a colocar en la línea 12 junto al diodo. Ahí lo tenemos. Vamos a dejar a continuación la resistencia en la misma línea, un cable de conexión donde va a venir la señal PWM desde el controlador. Lo dejamos ya puesto. Y vamos a conectar el ventilador. Como el ventilador que tengo lleva un conector de este tipo, voy a utilizar estos cables, uno aquí, otro aquí, para poderlo pinchar en la placa con facilidad. Solamente tengo que poner, siguiendo el diagrama, el azul en la línea 11 y el rojo en la línea del positivo. Ya está, hemos terminado. Está todo montado y aquí tenemos la entrada de señal PWM para conectarlo donde queramos. Vamos a probar nuestro circuito. Para eso, en vez de colocar una Raspberry Pi, de momento voy a utilizar esta fuente de alimentación que nos va a dar dos tensiones, una de 5 voltios y otra de 3,3 voltios. La voy a poner aquí, voy a cambiar el positivo del ventilador a otro punto del rail de positivo, voy a pinchar esta fuente aquí, ¿de acuerdo? Y ahora mismo tenemos 5 voltios en este carril y 3,3 voltios en este otro. Voy a conectar la fuente de alimentación, esta pequeña placa, a 12 voltios, ahí está, y lo voy a encender. Está encendido, el ventilador está parado porque no tenemos ninguna señal PWM, perfecto. Le he puesto el ventilador por detrás esta pegatina blanca para que veas bien si se está moviendo o no se está moviendo, porque si no en la cámara es muy difícil. Y ahora lo que voy a hacer es, en la señal PWM, voy a inyectar 3,3 voltios y el ventilador debe girar porque estamos alimentando la base del transistor. De acuerdo, aquí tenemos los 3,3 voltios y ahí está, funcionando. Estarás viendo el ventilador moverse. Luego veremos a qué velocidad se está moviendo y a qué velocidad se movería sin este circuito. Pero de momento está funcionando. Lo hemos conseguido. Vamos con la primera medida, la corriente en la base del transistor, lo que se suele llamar IB o intensidad de la base. Primero voy a medir con la resistencia de 510 ohmios y luego lo haré con una de 220. Finalmente haré algún experimento variando la intensidad en un margen más amplio, utilizando una resistencia variable. Para medirlo vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a intercalar nuestro multímetro entre la entrada de señal PWM y la resistencia limitadora de la base del transistor. Vamos a aplicar una tensión continua de 3,3 voltios, que sería lo mismo que ajustar el ciclo de trabajo PWM al 100%, y vamos a medir la corriente que pasa.
Te pongo el multímetro en pantalla, ahí lo tienes. Voy a conectar en modo de medida de intensidad el positivo del multímetro a 3,3 voltios, que sería la señal PWM al 100% de ciclo de trabajo, y en el negativo del multímetro voy a poner este cablecillo para conectarlo a la resistencia limitadora del transistor. De esta forma vamos a medir qué intensidad atraviesa entre el cable amarillo y el cable naranja, entre la señal PWM y la base del transistor. Y enciendo. Ahí lo tenemos. 4,0910 11, unos 4,12 miliamperios aproximadamente. Tardará unos minutos en estabilizarse en una medida fija, a medida que coge temperatura, que vence la inercia del ventilador, etc. Bien, 4,15 miliamperios aproximadamente. Podemos quitar la alimentación a nuestro circuito y voy a cambiar la resistencia de 510 ohmios por una resistencia de 220 ohmios. Y vamos a ver este cambio, qué es lo que provoca. Enciendo de nuevo y ahí lo tenemos. Está consumiendo 10,8 miliamperios. Fijaros que ahora se estabiliza más rápidamente. Ya está estabilizado en 10,8. Bien, no varía la medida, unos 10,8, 10,9 aproximadamente. Voy a quitar la alimentación y a continuación vamos a hacer la medida añadiendo una resistencia variable. Tengo aquí un potenciómetro de 10K. Para añadir la resistencia variable, que la tengo aquí, voy a simplemente ponerla en serie con la que ya tengo. ¿Por qué en serie? Pues porque no quiero dejar solamente la resistencia variable, porque si dejara únicamente la resistencia variable podría suceder que la ponga a 0 ohmios, con lo que se quedaría sin resistencia limitadora al transistor, y eso no quiero que pase. Voy a hacer sitio para poner el potenciómetro y lo voy a hacer sustituyendo este cable que va en esta fila a negativo por este otro, que lo voy a poner en la misma fila y lo voy a poner al negativo de aquí, por ejemplo, para que no me estorbe. Ahora voy a poner el potenciómetro aquí y solamente tengo que pinchar la entrada PWM aquí, de acuerdo. Ahora mismo tenemos las dos resistencias en serie con la entrada PWM a través del multímetro, midiendo la corriente. Voy a encender el circuito, ahí está. El ventilador no se mueve por esta resistencia, no tiene suficiente corriente la base del transistor y voy a modificarlo, ahí está. Ahí, si os fijáis, hay un punto en el que el ventilador empieza a moverse. Aquí está funcionando más y más despacio el ventilador. Ahí va muy despacio, muy despacio. Este es el punto en el que no queremos que funcione el transistor. El transistor en este momento está sufriendo porque no está conduciendo completamente. Está funcionando como si fuera una resistencia prácticamente y se está calentando más de la cuenta. Aquí estamos viendo la temperatura del transistor. 50 grados, 51, y sigue subiendo la temperatura. Vais a ver cómo en el momento que yo baje la resistencia, voy a bajar la resistencia para subir la intensidad, el ventilador empieza a funcionar más deprisa, ahí tengo la resistencia al mínimo, teóricamente serían 0 ohmios, y aquí tenemos la temperatura del transistor y está bajando. 47, 45, 44, 43, 42. Esta es la importancia de que el transistor funcione en modo de saturación, que conduzca por completo y que no se caliente. Ya estamos en 40 grados. Por debajo de 40 grados ya. Vamos a aguantar un poquito para ver a cuánto baja. 38,5. No es que el transistor se vaya a estropear rápidamente, porque estos transistores son capaces de funcionar a 100 grados y más incluso, pero no tiene sentido
tener un componente tan caliente funcionando de una forma tan poco eficiente cuando no es necesario. Aparte de que corremos el riesgo de que la temperatura se dispare y entonces el componente sí que se estropea completamente. Y claro, sigue bajando la temperatura y parece que se ha parado por ahí. Se ha parado sobre los 36, 35 y pico aproximadamente, que es una temperatura de trabajo estupenda. Luego, cuando estemos reduciendo la velocidad del ventilador por PWM en vez de forma analógica con el transistor, veréis como el transistor no se calienta, porque estará funcionando en modo de saturación. Lo que pasa es que muy deprisa, todo nada, muy deprisa, a 25 kHz. Bien, quitamos la resistencia variable, esto yo creo que ya está explicado. Vamos a apagarla y podemos pasar al siguiente punto. La corriente del colector, que es la que atraviesa el transistor de colector a emisor, es la misma que atraviesa el ventilador. Entonces, para medirla, lo único que tenemos que hacer es intercalar nuestro multímetro en la alimentación, en el positivo del ventilador. Vamos a utilizar este cablecillo para conectarnos en serie al ventilador. Ahora conectamos nuestro circuito y ahí lo tenemos. 138, 137, 136, pues 136, 135 miliamperios aproximadamente. Es lo que está consumiendo nuestro ventilador y lo que atraviesa el transistor. Vamos a aprovechar ya que estamos para hacer otra medida y es cuánto consume el ventilador sin pasar por nuestro circuito, sin pasar por el transistor y todo este circuito. Voy a parar la fuente de alimentación y lo único que tengo que hacer, como ya tengo el positivo del ventilador conectado directamente al positivo de 5 voltios, es conectar también el negativo del ventilador al negativo de 5 voltios. Ya está conectado directamente el ventilador a este carril de alimentación. Ahora simplemente conecto la alimentación, ahí lo tenemos, y 132 miliamperios, o sea, como veis, hay muy poca diferencia entre el consumo directo y el consumo pasando a través de nuestro circuito. Eso me indica una cosa, que haya tan poca diferencia, y es que las pérdidas son mínimas. No estamos reduciendo demasiado la velocidad de giro del ventilador. No estamos reduciendo demasiado la capacidad de enfriamiento del ventilador. Y eso es importante. Bien, apagamos de nuevo la fuente. Ahí está. Y podemos pasar al siguiente punto. Vamos primero a dejarlo todo como estaba. Volvemos a poner la alimentación, el positivo del ventilador directo al carril positivo y el negativo del ventilador al colector del transistor, tal y como estaba. Lo conecto de nuevo para comprobar que está todo funcionando bien. Perfecto. Y pasamos a la siguiente medición. La siguiente medida es muy sencilla. Vamos a medir la caída de tensión entre el colector y el emisor, o sea, el voltaje entre el emisor y el colector. Para eso, lo que vamos a hacer es poner aquí dos cablecitos, uno de ellos en el colector, otro en el emisor, y vamos a medir aquí. Ponemos el positivo en este cable, ponemos el negativo en este cable y alimentamos nuestro circuito. Ahí lo tienes. Unos 220 milivoltios aproximadamente. Irá bajando un poco hasta que se estabilice. Esta caída de voltaje nos puede servir, por ejemplo, para saber la potencia que está disipando el transistor. Bien, ya tenemos esta medida. Apago la fuente. Vamos a quitar esto para dejarlo de nuevo como estaba y continuamos. Bueno, pues vamos a hacer las mediciones con la señal PWM. Para que lo veas bien, te voy a quitar esta escena y te voy a poner otra imagen distinta. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a poner en pantalla el osciloscopio, ahí puedes verlo. Ahí tienes una forma de onda cuadrada que está siendo generada por un generador de funciones, concretamente por este generador de funciones. Como ves, está puesto 25 kHz y 50,1 de duty, o sea, el ciclo de trabajo. Puedes ver en la pantalla, en la parte de abajo,
una línea gris de lado a lado del osciloscopio donde nos está dando los datos interpretados de esa señal. O sea, lo que están midiendo. Como ves, nos mide en la cuarta columna la frecuencia, 25 kHz. Un poco más adelante nos pone el dati rate, que es el ciclo de trabajo, 50%, saltando un poquito al 51%. Bien, te voy a quitar esta imagen porque lo que voy a hacer es ponerte ese mismo generador de funciones en pantalla de esta forma, porque pienso que se ve mucho mejor. Aquí podemos ver exactamente lo mismo. Verás que si modifico el ciclo de trabajo, cambia en el osciloscopio. Ahí está el 60%, 70%, 80%, 90%, 99,9%. Voy bajando. Como ves, la señal en el osciloscopio varía. Bien, y para que podamos ver qué efecto tiene sobre el ventilador, te voy a poner también el ventilador en pantalla. Ahí lo tenemos. Está parado porque en este momento el circuito no está alimentado, ¿vale? Lo voy a alimentar dentro de un momento. Lo primero que voy a hacer es poner el ciclo de trabajo al 100% y enciendo el circuito ahora. Ahí está. El ventilador está funcionando, ciclo de trabajo al 100%. Tengo conectado también el multímetro. Te lo pongo en pantalla. Ahí puedes ver la corriente de la base, o sea, lo que le llega desde el generador de funciones, la señal PWM. Voy a quitarlo de momento. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es el ciclo de trabajo mínimo en el que el ventilador ya se para, no funciona. Entonces lo voy a ir bajando. Como ves, el ventilador va yendo más y más despacio a medida que bajo el ciclo de trabajo. Está al 79,9%, sigo bajando, 69,9% del ciclo de trabajo, se sigue moviendo, se está moviendo bastante despacio, no hace absolutamente nada de ruido en este momento. Sigo bajando, 59,9%, 59,9% el ciclo de trabajo y el ventilador se sigue moviendo. Se está moviendo ya bastante despacio. Voy a seguir bajando un poquito menos. Voy a bajar al 55. Ahí tenemos 54,9. El ventilador está funcionando muy despacio. Se nota que está a punto de pararse. Le cuesta mucho andar. Entonces, por seguridad, vamos a asumir que cuando está el ventilador ya en marcha, el ciclo de trabajo mínimo es el 60%. Voy a subirlo al 60%. Ahí está, 59,9. El ventilador va un poquito más rápido y está yendo bien. 59,9, 60% para redondear. Pongo el multímetro para ver qué consumo está teniendo en este momento la base del transistor. 3,88 miliamperios. Esta es la primera medición y hemos visto que podemos bajar el ciclo de trabajo cuando el ventilador se está moviendo hasta el 60% sin que se pare. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el ventilador está parado? Voy a bajar el ciclo de trabajo al 55%, se mueve como decíamos antes. Voy a bajar al 52%, ahí se ha parado, en el 52,9% se ha parado. Pero ahora si subo, le cuesta un poquito arrancar, no arranca en el mismo punto que antes. Tenemos que seguir subiendo, ahí es donde se ha puesto en marcha, en el 67,9%, 68% de ciclo de trabajo. Entonces vamos a suponer que el mínimo para poner el ventilador en marcha cuando está parado es el 70% del ciclo de trabajo, aunque después podemos bajar al 60% sin problema, como ahora, que estamos en el 60,9%. Si bajamos al 50,9%, el ventilador se para. Ya sabemos, voy a volver a subir al 60,9%, que aquí no se pone en marcha, no es suficiente. Pero en el 70%, 70,9%, pues mira, tampoco. O sea, voy a subir un poco, 80% y no se pone en marcha. 85% y no se pone en marcha. 90% y no se pone en marcha. Ahí está, 99% y se ha puesto en marcha. O sea que el caso es peor de lo que pensaba. El ventilador para arrancar necesita estar prácticamente al 100%, no al 70%. Vamos a comprobarlo otra vez. Voy bajando, 90%, 80%, 70%, se sigue moviendo bien,
60%, a ella le cuesta mucho mantenerse. Bajamos al 50%, ahí está. Y al 50% ya se para, no es capaz de seguir. Vamos a ir subiendo, 60%, 70%, 80%, 90%. Vamos a subir más despacio ahora. Mira, 95%, nada, hasta que no llega al 100% no se pone en marcha. Eso quiere decir que siempre para ponerlo en marcha le tenemos que aplicar el 100% de ciclo de trabajo y luego podemos bajar hasta 60%. Ahí está, 60% y el ventilador siga funcionando. Seguiré haciendo más pruebas y pondré las cifras definitivas en el blog, en emariete.com. Pásate por allí para saber más y para tener los datos más recientes. Y yo creo que con esto hemos terminado también las mediciones de PWM.